buenos días a todos. Yo soy Andrea Hernández, médico de familia del Centro de Salud de Cieza Oeste, como ha dicho Sergio, y voy a dar esta reunión junto con Marianela Sánchez, que es cardióloga clínica del Hospital Comarcal del Noroeste. Este es el sumario de la reunión, de la parte que yo voy a dar, que será un repaso de las rutas asistenciales, las 3 rutas de insuficiencia cardíaca que tenemos disponibles en el libro CARD-PRIMUR, y después Marianela dará unos casos clínicos para ilustrar estas rutas. En primer lugar, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos que pueden ir acompañados de unos signos clínicos como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares, edemas periféricos y causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Es un gran problema de salud actualmente porque ha aumentado la incidencia y la prevalencia en los últimos años. En España afecta a más de 1 millón de pacientes con tasas muy altas de comorbilidad y de mortalidad y aproximadamente un 1 o 2% de la población adulta de países desarrollados o más de un 10% por encima de 70 años pues padecen esta enfermedad. Los pacientes más jóvenes suelen tener etiologías diferentes, presentaciones clínicas diferentes y bueno, muchas veces nos cuesta realizar el diagnóstico en la consulta porque presentan síntomas y signos un poco inespecíficos que muchas veces, sobre todo en atención primaria, también presentan otras patologías como la insuficiencia renal, la EPOC. El síntoma más frecuente con el que se nos presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca es la disnea, que inicialmente suele ser en relación con el ejercicio físico, pero posteriormente se hace de reposo. Se va haciendo de mínimos esfuerzos. Si alivia con broncodilatadores, tenemos que pensar siempre antes en una causa respiratoria y si no alivia y alivia con diuréticos, pues hay que pensar en que pueda ser una insuficiencia cardíaca. Consideramos ortopnea cuando es una disnea que aparece al adoptar el decúbito supino, disnea paroxística nocturna cuando ocurre por la noche junto con tos y broncoespasmo, trepopnea cuando mejora en decúbito lateral o vendomnea, los pacientes incluso que cuando se inclina hacia adelante, pues, por ejemplo, a atarse los cordones, pues tienen más fatiga, ¿no? Y esto puede verse pues, un aumento de las presiones de llenado ventriculares en estadios más avanzados. Y luego, pues otros síntomas más específicos, astenia, que hay que hacer siempre diferenciación de astenia psicógena, depresión, tos nocturna. Y luego, respecto a los signos, pues lo más frecuente son edemas en zonas declives, que suele ser de distribución centrípeta, blando y con fobia. Y también siempre hay que valorar los pulsos periféricos, sobre todo que están disminuidos en pacientes que asocian arteriopatía periférica. En el tórax, pues hay que descartar que no haya un tiraje o uso de musculatura accesoria, en la ocultación un tercer ruido, que galope ventricular, soplos, crepitantes simétricos que nos hablen de edema intersticial y sobre todo también diagnóstico diferencial con el asma bronquial. Las causas son muy diversas, como vemos en este cuadro de las guías europeas de cardiología, y varían en las distintas regiones del mundo. Muchos pacientes presentan además varias enfermedades cardíacas o no, que interactúan y pueden causar insuficiencia cardíaca. El primer protocolo que vamos a repasar, pues, porque ya todos nos lo sabemos, es el del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Pues si de primeras viene un paciente con síntomas de alarma, pues disnea de reposo, taquicardia, mucha retención hídrica, signos de hipoperfusión, pues eso no nos lo tenemos que pensar y derivar a urgencias hospitalarias directamente. Pero la mayoría de los pacientes no se presentan así y vienen pues con los signos y síntomas que nos pueden orientar a pensar que puede tener insuficiencia cardíaca. Lo primero que deberíamos hacer es un electro, sabiendo que un electro normal tiene un alto valor predictivo negativo en contra de insuficiencia cardíaca y podemos encontrar pues, diferentes cosas, alteraciones del ritmo, desde taquicardias, bradicardias, taquicardias supraventriculares, flúter, fibrilaciones auriculares o incluso pacientes que hacen dilatadas pues, taquimiocardiopatías. También podemos encontrar bloqueos de la conducción en relación con el consumo de fármacos, por eso siempre hay que pedir también los ionogramas en relación también con cardiopatías congénitas o alteraciones de la conducción intraventricular. Bloqueos de rama izquierda, pues ondas Q sospechosas de que el paciente ha tenido isquemia.
Si tenemos la sospecha alta, pues también habría que hacer una analítica, porque en la analítica podemos descartar otras causas tratables, como anemia o alteraciones tiroideas, y aporta información pues, de la función renal. Y en esta analítica es conveniente añadir el NT-proBNP si la sospecha es alta. Sabemos que los péptidos natriuréticos son neurohormonas que se secretan en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo por aumento de las presiones intracavitarias y tienen efecto diurético y vasodilatador. Nosotros usamos en la analítica la fracción N-terminal del propéptido y en atención ambulatoria tenemos que valores inferiores a los indicados según la edad del paciente, por ejemplo aquí en el manual de la guía Carprimur tenemos que inferior a 125 en menores de 75 años o, o inferior a 300 picogramos mililitros en edades superiores a 75 años, pues tienen un alto valor predictivo negativo y nos podrían ayudar a descartar causas cardíacas. Luego, también es muy importante que estos pacientes tengan hecha una radiografía de tórax, sobre todo porque hay que terminar de configurar el escenario. Y actualmente, en el contexto de pandemia, pues una disnea podría ser una neumonía bilateral en contexto de una persona pues, COVID positiva. Y una vez que tenemos todo esto y ya la sospecha es alta, las pruebas nos concuerdan, pues una prueba que podríamos hacer es iniciar un diurético de asa como tratamiento deplectivo previo a realizar una INP para ver la respuesta a este diurético. Luego, por supuesto, nos facilita mucho la interconsulta no presencial con cardiología, pues que nos ayudan a manejar a los pacientes, a solicitar las pruebas que faltan y a guiarlos en función pues, de lo que le toque a cada uno, ¿no? El segundo escenario que tenemos en las guías Carprimur son la insuficiencia cardíaca conocida. Nosotros en atención primaria tendríamos que hacer el manejo de los pacientes con clase funcional 1 o 2 y sobre todo el manejo de la congestión, que es la piedra angular para el control de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El tratamiento diurético habitualmente suele ser con diuréticos de asa, pues para todos los tipos de insuficiencia cardíaca, tanto FEBIS deprimidas como FEBIS preservadas, y cada paciente pues tiene su dosis individualizada, que incluso en casos de estabilidad pues se puede retirar. Algunos de ellos sabemos que se hacen resistentes a diuréticos de asa y es entonces pues, cuando podemos plantear iniciar tiacidas, ¿no? Aparte, pues habría que hacer seguimiento incluso a los pacientes estables con analítica cada 6-12 meses, sobre todo porque en caso de diurético de asa pues hay que valorar que no hagan hiponatremias o hipopotasemias asociadas al tratamiento, ¿no? Sobre todo valorar la función renal y bueno, los iones. Y ante empeoramiento de esta situación clínica, pues la vía rápida que tenemos de comunicación con cardiología. En este apartado he querido poner una diferenciación que tenemos en la guía de insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si tenemos una fracción reducida o una fracción preservada. En esto yo creo que OMI falla y no nos permite diferenciarlo, pero bueno, a mano siempre al lado del episodio de insuficiencia cardíaca podemos escribir de cuál de las dos se trata. Y esto es importante porque el perfil de los pacientes es diferente, predominando siempre la edad avanzada y las comorbilidades en los pacientes con fracción de eyección conservada, y los pacientes con fracción de eyección reducida tienen un tratamiento que está demostrado que aumenta la supervivencia, que son los IECAs, los ARA2, los betabloqueantes, los antialdosterónicos y recientemente pues, los inhibidores de la neprilisina. Y todos estos tratamientos pues hay que comprobar que bueno, el paciente a veces pasa por muchos especialistas, pues que no se haya perdido algún tratamiento, que el paciente se los esté tomando bien y que no haya ninguna alteración. Y dado que tenemos el tiempo limitado muchas veces en la consulta, pues lo que hago yo y hacemos muchos, me imagino, pues es imprimir las recomendaciones que nos da en el libro Carprimur, sobre todo haciendo hincapié en las que más fallan los pacientes, que suele ser la restricción hídrica. Hay que insistir en que máximo 1,5 o 2 litros de agua, incluyendo lo que beban durante las comidas, el control del peso, sobre todo que ganancia de peso muy rápida pues puede ser un signo de descompensación, y que eviten por activa y por pasiva el consumo antiinflamatorio, no esteroideos. Y en caso de que los tuvieran que tomar pues por dolores que no se pudieran controlar, las pautas lo más cortas posible. Y bueno, en este apartado también he querido hablar del patrón del hierro, porque hay muchas veces un déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca y este problema pues tiene una elevada prevalencia y estos pacientes evolucionan peor claramente, tienen peor clase funcional y tienen muchas más comorbilidades. Esta peor evolución es solo no por la reducción del aporte de oxígeno en los tejidos, sino porque hay una alteración de la función mitocondrial a nivel del metabolismo celular y de la eficiencia del músculo, que hace pues, que el corazón fracase antes. Y podemos tener
estar hablando de un déficit absoluto cuando hay unos depósitos insuficientes y tenemos en la analítica unos valores de ferritina inferiores a 100 microgramos mililitros, o bien un déficit funcional que realmente los depósitos son suficientes, pero hay una movilización comprometida. En estos casos tendríamos una ferritina normal, pero el índice de saturación de la transferrina estaría por debajo del 20%. La reposición del hierro en estos pacientes se hace de forma intravenosa, normalmente a nivel hospitalario, aunque en alguna ocasión pues es verdad que nos puede llegar algún paciente para que continuemos tratamiento en los centros de salud. Para detectar esto y ver el déficit de hierro, pues es bueno en estos pacientes hacer controles de ferrocinética. Y estos controles están indicados en el diagnóstico del paciente con insuficiencia cardíaca, en las descompensaciones del paciente, tras 3 o 6 meses tras haber hecho una reflexión inicial y al menos anualmente. Y si tenemos dudas o creemos que un paciente tiene indicación de tratamiento que le puede evitar un reingreso, pues tenemos la INP de cardiología que la podemos usar para esto. Y bueno, para presentar el tercer y último algoritmo he puesto que está disponible en la página web de la Sociedad Española de Cardiología, porque hasta un cuarto de los pacientes que son dados de alta del hospital por insuficiencia cardíaca reingresan en los primeros 30 días. Por tanto, hay que realizar una transición adecuada y correcta para evitar que esto ocurra. Por esto tenemos el tercer algoritmo, que es tras el alta hospitalaria por insuficiencia cardíaca. Y tenemos que sería ideal revisar estos pacientes a los 10 días tras el alta, para evitar sobre todo pues, que hubiese errores de medicación, el control de los factores precipitantes que le llevaron al ingreso, pues sea una infección, arritmias, y planear un control analítico si lo precisa, ¿no? En este caso, pues hay que valorar sobre todo los efectos secundarios a fármacos, como he dicho anteriormente, de los diuréticos de ASA, pero también los pacientes hay que mirar, con insuficiencia cardíaca hay que mirar mucho que no haya empeoramiento de la función renal, y los pacientes con IECA, ARA2 y antialdosterónicos, valorar que no hayan hecho hiperpotasemia, ¿no? Y además nosotros que vivimos en una zona con bastante calor, que ya ha empezado, pues tenemos que muchas veces hacen hipotensión sintomática que nos lleva a incluso tener que reducir a la mitad los fármacos de los pacientes. En estos casos, hay que seguirlos estrechamente, y si no es sintomática la hipotensión, pues vigilarlos, pero no hace falta tratar. Y en cualquier caso, ponerlo siempre en el contexto de las tensiones habituales de los pacientes, que sabemos que los que tienen fracción de eyección deprimida pues suelen tener tensiones arteriales más bajas. Y en cuanto a los beta bloqueantes, pues en pacientes que están un poquito inestables, su aumento pueden producir descompensaciones o precipitarlas, y pueden producir bradiarritmias, por lo que hay que siempre preguntar por disnea, astenia, cansancio, y plantear a realizar electrocardiogramas periódicos. Por supuesto, lo que hemos comentado del control de las constantes, tensión, frecuencia, y las analíticas para ver la función renal, los iones, y que no haya nada concomitante, ¿no? Lo óptimo sería que nosotros estuviésemos informados después de una alta hospitalaria. Muchas veces en muchos centros de salud los administrativos citan a los pacientes tras el alta, pero si no, bueno, que cuando el familiar o el mismo paciente nos llegue con el informe de alta, pues ya programar todas estas citas, un seguimiento, que él sea consciente de que hay que hacer el seguimiento para que el paciente, si podemos evitarle el reingreso. Y además desde cardiología suelen ya salir con sus citas previas, pero bueno, en caso de cualquier duda, pues siempre podemos consultar a través de interconsulta no presencial. Y nada, recordar que en algunas áreas tenemos las vías de insuficiencia cardíaca que funcionan muy bien, de forma ambulatoria le pautan tratamiento deplectivo a los pacientes y reposición de tratamiento con hierro, y bueno, pues están disponibles en algunas áreas, y por eso la INP pues incluso en esas áreas puede ser más importante. Para finalizar mi parte de hoy, pues simplemente era repasar las 3 rutas asistenciales de insuficiencia cardíaca, pues recordar el papel cardinal que tenemos como médicos de atención primaria, que tenemos más cercanía con el paciente, y sobre todo pues para el diagnóstico, para el seguimiento y también para el control de las descompensaciones y el manejo precoz y estrecho tras el alta. Y bueno, fundamental la coordinación con cardiología a través de las interconsultas no presenciales para determinar el manejo más efectivo para el paciente. Y sin más, agradeceros la atención y dar paso a Marianela, que va a explicar unos casos clínicos. Bueno, pues como bien ha dicho Andrea, yo soy Marianela Sánchez, soy cardiólogo del Hospital del Noroeste, y voy a dar mi parte,
que bueno, pues van a ser un par de casos clínicos, ¿vale? Para luego poder comentar. El primer caso se trata de un varón de 48 años, dislipémico, sin otros factores de riesgo, que consulta en su médico de familia por disnea progresiva hasta hacerse de ligeros esfuerzos y ortopnea en los 3 últimos días. El paciente niega dolor torácico y otros síntomas asociados, permanece estable hemodinámicamente y en la ocultación destaca un soplo sistólico en borde externo izquierdo y crepitantes bivasales. En la analítica que le hace su médico, pues vemos que tiene una función renal y iones normales, no hay anemia, un perfil tiroideo normal y un NT-proBNP de 2040. Este es el electro, que vemos que está en ritmo sinusal, no está taquicárdico, 75 latidos por minuto. Tiene pues una progresión tardía de la onda R, una QI aislada en 3, no es un electro, digamos, diagnóstico de nada, pero tampoco es normal. Y la radiografía, pues vemos que tiene un índice cardiotorácico pues aumentado, ingurgitación iliar bilateral, y pues aparentemente no hay derrame pleural, los senos costofrénicos están libres y tampoco hay infiltrados claros. Entonces, si seguimos el algoritmo que previamente ha presentado Andrea, pues ya tendríamos la anamnesis, la exploración, el electro, la placa de tórax y la analítica con sus péptidos, que forma parte del diagnóstico básico inicial de estos pacientes. Y como el ProNP pues está elevado, se consultó directamente con cardiología para completar el estudio. Recordar que los péptidos natriuréticos pues, tienen un importante valor en cuanto al diagnóstico diferencial de la disnea. Tiene también significado pronóstico en estos pacientes y es muy útil para el seguimiento de los tratamientos que hacemos y de la evolución clínica. Su valor fundamental radica en el valor predictivo negativo, más de un 95%, tanto en situaciones agudas como crónicas, de manera que si el ProBNP es negativo, pues nos obliga a buscar otras causas de disnea. Este paciente se nos interconsultó a través de IMPACT a cardiología. Normalmente nos esforzamos e intentamos hacer las respuestas en menos de 24 horas. Se le solicitó un ecocardiograma y se le indicó a su médico de familia, pues se recomendó el inicio, por la alta sospecha de insuficiencia cardíaca, el inicio de diuréticos vía oral. Se le vio en la consulta de cardiología de forma preferente, que normalmente pues intentamos que sea en menos de 7 días, y resulta que el padre de este paciente pues nosotros lo estamos viendo por una miocardiopatía dilatada no isquémica, de hecho era portador ya el padre de un DAI-TRC. Le hicimos en esa misma consulta un ecocardiograma que reveló pues, que tenía pues, cavidades dilatadas, con disfunción ventricular severa, tenía sincronía, una insuficiencia mitral funcional de grado moderado, y en este momento ya no tenía datos de congestión venosa sistémica, puesto que llevaba pues, unos 7 días con diuréticos orales que su médico pues, le había pautado. Nosotros en la consulta ya iniciamos tratamiento para la insuficiencia cardíaca específico, cardioprotector, que consistió pues, en el entresto a dosis de inicio, betabloqueantes a dosis bajas, eplerenona, y le reducimos un poco el seguril, puesto que ya los datos de congestión habían mejorado. Durante la ecografía es que lo monitorizamos normalmente con electro y destacaba pues, que tenía bastante ectopia ventricular de diferentes morfologías, por lo que en esa misma consulta ya le solicitamos el Holter, el cateterismo diagnóstico, la resonancia y el estudio familiar a la risaca. Lo revisamos posteriormente nosotros en un mes, que como bien ha presentado Andrea en el algoritmo, pues la coordinación primaria cardiología es muy importante y en estos pacientes el seguimiento estrecho es fundamental. Como habíamos iniciado, pues el sacubitrilo valsartán, la eplerenona, todo el tratamiento cardioprotector, su médico de familia lo revisó con una analítica con control de función renal a los 10 días y nos interconsultó de nuevo por IMPACT con los resultados de la misma. El paciente seguía en clase funcional 1 o 2, con tensiones, tendencia ligeramente a la hipotensión, pero bien tolerada, y destacaba un poco
pues un discreto empeoramiento de la función renal con hiperpotasemia de 5,6. Entonces, pues si nos vamos a las recomendaciones o a la resolución de problemas asociados al sacubitril/valsartán que hay en el protocolo Carfilmur, pues vemos que en casos de empeoramiento de la función renal hay que intentar pues, descartar causas secundarias, como puede ser la diarrea, el uso de antiinflamatorios asociados, ver si el paciente ya está euvolémico o está incluso seco, para reducir otros tratamientos, como pueden ser el Seguril, en favor de los tratamientos que son más de beneficio pronóstico, como en este caso por el sacubitril o valsartán. Efectivamente, lo que hicimos con este paciente fue ya retirar el Seguril, puesto que el paciente en ese sentido había ya mejorado el resultado de congestión. Reducimos también a medio comprimido a días alternos la eplerenona, con vistas a intentar por todos los medios mantener el sacubitril o valsartán. Cada vez que hagamos modificaciones de estos fármacos, de IECA, de ARA2 o de antagonistas de los receptores de la aldosterona, es muy útil hacer una analítica con control de función renal en 1 o 2 semanas, ¿vale? Porque nos va a orientar mucho la titulación farmacológica. Ya sabemos que para el seguimiento de estos pacientes pues no es útil el el BNP, tendremos que usar el ProBNP, ¿vale? Porque el BNP es un sustrato de la N-prilicina, que es lo que inhibe el sacubitril o valsartán, y por lo tanto no nos servirá. Por lo tanto, como conclusión de este caso clínico, pues se trata de una insuficiencia cardíaca de debut en un paciente pues, joven, una miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular severa y con una sospecha de afectación familiar. Recalcar por la importancia de la vía telemática en estos casos para obtener unas respuestas rápidas y para poder hacer alta resolución, ecoconsulta en la misma visita del paciente. Para conseguir esto necesitamos ya que el paciente nos venga con el estudio inicial básico ambulatorio ya realizado, el electro, la analítica con los péptidos y si es posible la placa de tórax. Y también la importancia del inicio precoz del tratamiento de los diuréticos vía oral por parte de la atención primaria si ya la sospecha de insuficiencia cardíaca es clara, si hay datos en la exploración de crepitantes, edemas, BNP, ProBNP altos. ¿Vale? Muy importante adelantarnos y eso nos va a dar un margen clínico a la hora de que el paciente llegue a nuestra consulta en mejores condiciones. Y por último, pues la importancia del seguimiento clínico estrecho de estos pacientes para evitar las descompensaciones, ajustar y titular la medicación y monitorizar los efectos adversos que puedan ir apareciendo. El segundo caso clínico pues es un caso clínico de todos los días de la consulta, un varón de 84 años, es fumador, diabético tipo 2, dilipémico y EPOC, con cardiopatía isquémica antigua, con un infarto anterior pues extenso, con una disfunción ventricular severa y una insuficiencia renal pues también de grado avanzado, que consulta en su médico de atención primaria por disnea invalidante y aparición de edemas en los últimos 5 días. Este es su tratamiento crónico, llevaba 8 comprimidos de Seguril, beta-bloqueantes a dosis bajas, digoxina medio comprimido 2 veces por semana, eladiro, atorvastatina, insulina e inhaladores. Su médico de atención primaria le había retirado hace unos días el enalapril por tendencia a la hipotensión y por cifras de creatinina pues, mayores de 2. El paciente a la auscultación pues, destacan crepitantes bilaterales, tiene edema hasta las rodillas, está hipotenso, con saturación en torno al 83 y en la analítica destaca una anemia de perfil ferropénico, una creatinina de 2,3 con un filtrado estimado de 26, un ProBNP de 3600 y en el electro pues destaca está en ritmo sinusal a 75 latidos por minuto. Vemos aquí en precordiales pues todos los signos de su infarto anterior antiguo, apenas tiene R hasta V5 con una alteración de la repolarización en toda la cara anterior. Y la placa de tórax, pues una cardiomegalia muy importante, los senos costofrénicos pinzados, los cilios congestivos, pues todos datos de sospecha de pues, insuficiencia cardíaca. Entonces, pues este paciente al presentar los datos de alarma consistentes en disnea de reposo, hipotensión, desaturación, pues su médico de familia lo mandó a urgencias muy demandado.
Desde aquí pues, se inició ya el tratamiento con oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva a tandas, dosis altas de diuréticos intravenosos y nebulizaciones. El paciente mejoró clínicamente de forma progresiva con esta depleción hídrica, de forma que el ProNP se redujo a más del 50% en los primeros días del ingreso. Entonces, llegados a este punto, pues nos planteamos, ¿realmente en este paciente están contraindicados los IECAS? Tendríamos que retirar los betabloqueantes, se pueden usar en este paciente. Podríamos asociar algo más para mejorar su pronóstico, su seguimiento. Podríamos asociar espironolactona, podríamos cambiar betabloqueante por ivabradina. La anemia que es ligera habría que tratarla. ¿Cuándo la empezamos a tratar? ¿Vale? Son preguntas que nos pueden ir surgiendo. Y decir que con los IECA se pueden usar incluso en insuficiencia renal moderada grave, con sus precauciones de controles analíticos. Únicamente pues habría que retirarlos o un uso más restringido con creatinina por encima de 3 o potasio por encima de 5,5. ¿Vale? Únicamente habría que retirarlos en cuanto a la tensión si hubiera síntomas de hipotensión claramente sintomática o tensión sistólica por debajo de 9, ¿vale? O sea, una hipotensión significativa. Siempre hay que introducirlo de manera progresiva y secuencial, como hemos dicho, con control de función renal cada 1 o 2 semanas, ¿vale? Para los betabloqueantes ya sabemos que el EPOC no es una contraindicación, salvo que estos pacientes tengan un componente de hiperreactividad bronquial muy importante y descompensaciones por este motivo frecuentes. No podríamos asociar a antagonistas de los receptores de la aldosterona, como la espironolactona, puesto que el filtrado glomerular está por debajo de 30. Y en este paciente, pues la ivabradina podría ser útil para el control de la frecuencia cardíaca, siempre que permanezca en ritmo sinusal, en clase funcional mayor de 2, y la frecuencia cardíaca pues, esté por encima de 75. En cuanto a la anemia hay que tratarla, la anemia ferropénica hay que tratarla y la ferropenia aislada también se trata. Hay que hacer un estudio etiológico, ver pues, las causas, si son pérdidas digestivas o es un problema pues, de mala absorción, ¿vale? Y como ha dicho Andrea, pues el tratamiento de reposición con hierro intravenoso idealmente, porque se mejora la absorción y la tolerancia y la reposición es mucho más rápida, o con sales ferrosas vía oral pues como alternativa, y revisando siempre analíticamente cada 3 o 6 meses al paciente. Este paciente pues, fue mejorando progresivamente, de forma que a los 3 meses de la revisión pues, está en clase funcional 2, con tensiones pues, mantenidas, frecuencia cardíaca controlada de 63, función renal similar a la previa con potasio de 4,6, había mejorado la anemia, se habían repuesto los depósitos de hierro, la sangre oculta en heces fue negativa y el ProBNP de 725, que es mucho más bajo que al principio, lo cual nos da una idea de que este paciente, la evolución clínica, comparativamente con su ProNP inicial, que era de 3.600, pues va a mejor. En este momento pues llevaba COVID 2,5, porque hemos conseguido introducírselo. La digoxina, como el paciente permanecía en ritmo sinusal, no tiene aquí en principio cabida. Lo mantenemos con betabloqueantes y la asociación de ivabradina, que en este sentido nos va a ayudar a mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 70. En cuanto al Seguril, ya 4 comprimidos de Seguril y el Ferinjet en un periodo de 2 semanas se le administraron 1.500 miligramos. Decir que el déficit de hierro es un objetivo terapéutico en pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso sin anemia, ¿vale? Que el Ferinjet, el hierro carboximaltosa, se puede administrar incluso antes de la alta hospitalaria, que reduce hospitalizaciones y la tendencia de muerte cardiovascular, y salvo que el paciente tenga una infección activa o una hepatopatía grave, pues se puede dar con seguridad. Para terminar, pues este caso es un caso de insuficiencia cardíaca descompensada, etiología isquémica con disfunción ventricular severa en un paciente añoso con comorbilidades como solemos tener en las consultas, con insuficiencia renal estadio 3-4 y anemia ferropénica asociada. Es súper importante tratar los desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, tratar la causa primaria o lo que nos lleva a ese empeoramiento.
Muy importante también conseguir la titulación progresiva y secuencial de todos los fármacos que se demuestran cardioprotectores, como ha dicho Andrea, los YK-SARA2, sacubitril/valsartán, beta-bloqueantes, ibabradina y antagonistas de receptores de la aldosterona, y valorar pues realmente de forma equilibrada las contraindicaciones y las precauciones que hay que tener estos pacientes. Fundamental enseñarlos a estos pacientes al autocuidado en insuficiencia cardíaca, a que se deben autoajustar los diuréticos en su domicilio en función de la tensión, el peso y los edemas, y realizar un seguimiento estrecho de estos pacientes, tanto clínico como analítico, en la consulta. Eso es todo y muchas gracias.